Siempre se pone en los altares o siempre se come cuando se celebra. Lo fundamental que nunca debe faltar en un altar del Día de Muertos es el pan de muertos. ¿Y qué es el pan de muertos? El pan de muertos es un tipo de pan que se consume en México en octubre, ya que es especial del Día de Muertos. Este tipo de pan es difícil de conseguir en otras épocas, si es que no es imposible, ya que este pan solo se utiliza para el Día de Muertos y los días que le siguen, ya que esto es fundamentalmente para estas fechas y no para otras. Una pregunta que siempre prevalece con el pan de muertos es ¿de dónde proviene? Bueno, el pan de muertos en sí proviene de la época prehispánica. Era hecho por los antiguos mesoamericanos con el olote del maíz. Y como actualmente también tenía el mismo uso para el Día de Muertos. Recordemos brevemente que el Día de Muertos se celebraba en el noveno mes del año. Bueno, entonces para estas épocas se empezaba a hacer este pan de muertos de aquellas épocas. Pero con la llegada de los españoles se introdujeron nuevos alimentos como serían el trigo. Es con este último con el cual se mezcló la antigua receta para poder crear lo que actualmente es el pan de muertos actual. Ahora bien, otro de los platillos que no pueden faltar en el Día de Muertos son los tamales. Y bueno, como ya hemos dicho, ¿qué son los tamales? Los tamales son un platillo típico de Centroamérica, principalmente de México, ya que es en donde hay mayor variedad. Estos están hechos con masa de maíz, además de que son cubiertos igual por la hoja del maíz o también por hoja de plátano. Otra cosa que quiero comentar es el origen de los tamales. Bueno, los tamales tienen su origen en la época prehispánica. Exactamente no se tiene una datación de la época, ya que desde hace mucho los tamales son hechos. Además, a lo largo de este tiempo, la forma de la elaboración de los tamales no ha cambiado mucho, ya que cuando llegaron los españoles, los tamales ya existían. No hubo una mezcla de esta comida con algunas otras comidas que ya venían del viejo mundo. Comían también tamales de muchas maneras, unos de ellos eran blancos y otros a manera de paella, hechos no del todo redondos ni bien cuadrados, otros tamales que comían eran colorados. Esta frase fue dicha por Fray Bernardino en la época de la colonización y la cristianización en la Nueva España. Bueno, de ahí viene el origen de los tamales tales y como los conocemos actualmente. Otro platillo muy bueno para poner en el altar del Día de Muertos o para disfrutar en estas fechas sería el mole. Y bien, ¿qué es el mole? El mole es un platillo típico de México, no sé si se come en otros países, pero es típico de aquí. Bueno, el mole es una salsa, pero a diferencia de las demás salsas, esta es dulce. Como dije, su principal característica es que esta es una salsa dulce. Si la pruebas, no va a picar por completo, sino de que hasta vas a ver dulce. Bueno, en esta parte voy a dejar a un lado algunas de las comidas típicas y voy a poner algunos dulces y cosas así que se colocan en el altar. Algo de lo que más se coloca en el altar en estos tiempos serían las mandarinas. También en algunos lugares se colocan dulces, además de que hay algo muy común que se está volviendo famoso desde hace mucho, que sería el colocar calaveritas de chocolate o de azúcar. Y bien, ¿qué son las calaveritas de chocolate o de azúcar? Bueno, las calaveritas son unas figuras que representan un cráneo en las cuales están hechas de azúcar o chocolate. Su tamaño suele variar, aunque siempre suelen haber chicas, grandes y medianas, así en todos los lugares en donde las venden. Otra cosa que comúnmente es colocada en los altares son las frutas, las cuales son abundantes y se colocan en cualquier parte del altar. Otro dulce típico que se suele colocar en los altares son las figuras de jamoncillo. Bueno, las figuras de jamoncillo son figuras hechas de masa, las cuales pueden representar animales, comida, también frutas, etcétera. Estas son de dulce y saben